de esta enseñanza, de este proceso. Y a esta enseñanza yo le puse agua viva en espíritu y verdad. Por favor, capítulo 4, versículo 10. ¿Queremos leer todos? Síganme, y dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste con tu misericordia, con tu amor, con tu verdad, con tu fidelidad, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra de hoy, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, nos enseñe, nos recuerde todas las cosas, Señor, y Padre, nos forme, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues para empezar quisiera que nos pusieran el mapa de Israel y vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice: cuando Jesús pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a analizar esta parte, esta enseñanza de la palabra, pero como antecedente, a ver si me pueden hacer un acercamiento del mapa. No sé si se pueda, y si no, pues lo dejamos ahí. Bueno, si ustedes ven, en esta parte está Jerusalén, Samaria y Canaán. Esta es una región, es como la región de los valles centrales. Y en esta parte de Judea, aquí podemos ver, bueno, esto ya no, creo que se le acabó la pila. Bueno, en la primera parte encontramos a la región de Judea y encontramos a Jerusalén. En medio está Samaria y al final en Galilea está Caná. En Caná de Galilea fue donde Jesús convirtió el vino en agua. De ahí se vino a Jerusalén, y ¿se acuerdan cuando purificó el templo? Después de ahí regresó. Dice en esta parte, en la enseñanza anterior, en la enseñanza anterior decía que Juan bautizaba en esta parte de Enón y Elim. Este es el mar de Galilea y este es el mar Muerto. En esta parte bautizaba Juan, y entonces dice que también Jesús se fue a bautizar con sus discípulos.
Después, ahora, ubicándonos en la historia, vemos que en el primer versículo dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y entre paréntesis dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Aquí el asunto es que los fariseos empezaron a hablar de Juan y Jesús y decir una discusión sobre el rito de la purificación. Y entonces dijeron: el que tú bautizaste bautiza más que tú, le dijeron a Juan el Bautista, y además tiene más discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban queriendo los fariseos que hubiese una controversia entre ellos. Pero dice nuestro primer versículo que Jesús realmente no bautizaba, sino sus discípulos. Cuando entendió que los judíos querían enfrentarlos, ¿qué dice? Jesús entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Qué hizo? Se salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces quiere decir que se salió de esta parte y se fue a Galilea. Pero era necesario pasar por Samaria. Geográficamente, Samaria entonces se encuentra entre Judea y Galilea. Aquí tenemos a Samaria. Y Samaria, luego dice que vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, su hijo, y estaba ahí el pozo de Jacob. Aquí había un pozo. En esta parte hay la palabra dice que había un pozo de los que había hecho Jacob. Jesús dice: cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, era mediodía. Cuando dice que Jesús estaba cansado, lo que está reflejando es su naturaleza humana. Jesús se cansaba, tenía sed, tenía sueño, tenía hambre. Estaba cansado de un viaje como de 2 días para llegar a esta zona, esta ciudad que se llamaba Sicar. Y le dijo a la samaritana: dame de beber. Porque la samaritana fue a sacar agua al pozo de Jacob. Y la samaritana le contestó: ¿cómo? Tú, siendo un judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dice la palabra. Hay un diálogo ya entre Jesús y la samaritana. El Señor le pide agua a la samaritana, y la samaritana no sabe que ella le puede saciar su sed natural a Jesús, pero también no se ignora que el Señor le podrá calmar la sed de su alma, porque vamos a ver lo que pasa más adelante. Pero el problema, cuando le dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, aquí hay una historia entre judíos y samaritanos. Cuando Salomón muere, se crea el reino del norte y el reino del sur, la región de Judea y la región de Israel. La región de Judá está gobernada por Roboam, el hijo de Salomón, y la región del norte y su capital Samaria está reinada por Jeroboam. Seguramente ustedes han leído algo de ahí de la Biblia.
Lo primero que vio es interesante saber cómo es que la mujer vio en Jesús a un judío, por lo que hablaba o por cómo estaba vestido. Los judíos se consideraban superiores a los samaritanos, porque los samaritanos, cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, se mezclaron con las naciones paganas del norte. Y en cambio los judíos no se mezclan con otras razas. Mas sin embargo estos judíos sí se mezclaron y dieron el origen a los samaritanos. Por eso es que no se llevan. Los samaritanos, los judíos tienen prohibido hablar con una mujer a solas. Tenían prohibido hablar con una mujer a solas. La mujer samaritana se ve que era una mujer pobre, porque si fuera de una posición social alta no hubiera ido a traer agua. Y a mediodía, ¿no? Cuando el sol está así como aquí en Oaxaca, o tal vez más. Esa parte de la mezcla de los pueblos paganos del norte con los judíos del norte está en Segunda de Reyes 17:24, por ahí lo pueden checar. Y los samaritanos del norte lo que hacían es, únicamente se guiaban por la Torá. Continuamos, dice el versículo 10, nada más el 10. Respondió Jesús y le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cómo le respondió el Señor Jesús? No le respondió como un judío, ni como un hombre a la samaritana. Le respondió como el Hijo de Dios. Porque le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? Y el don de Dios podemos decir que es la gracia, que es la fe. Hay otras Biblias que dicen: si conocieras el regalo de Dios. El don de Dios es una dádiva, es un regalo, es una gratificación que Dios nos da. Y por ejemplo, una de las cosas más grandes que nos ha dado, dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno de los dones más importantes que Dios nos da es el Espíritu Santo. En Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, que es un don, pues es don de Dios. La gracia y la fe es un don de Dios. Por eso Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Dios ya le está hablando como hijo, ya no como humano. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando hablamos del agua viva, dice Jesús le enseña la diferencia entre el agua natural del pozo y el agua viva espiritual. Versículo del 11 al 15, dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús?
el agua que yo le daré. Dice en Juan 6:35, el que cree en mí, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. Y aquí les dice, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando Jesús? De Él mismo, de su palabra. Juan 7:37-39, acompáñenme a mí ahí, por favor. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿cuántos tenemos sed del Señor aquí? Vengan a mí y beban. Vengan a mí y beban. Aquí está la fuente de la salvación. Vengan a mí y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún el Espíritu, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo es que corren en nuestro interior ríos de agua de vida? Dijo también el Señor Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde están esas palabras? Aquí. Esta es la fuente de la salvación. Son espíritu y son vida. Y dice que de nuestro interior correrán ríos de agua de vida, que saltará, dice en nuestra enseñanza, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. ¿En quién? En nosotros, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Saben de dónde va a saltar esa agua, hermanos? De nuestro corazón. Nuestro corazón se tiene que convertir en una fuente que salte agua para vida eterna. Por eso dice el Señor que su palabra la guardemos en nuestro corazón. Y nuestro corazón se convierte en una fuente que salte agua para vida eterna. El Salmo 36:9 dice, contigo está el manantial de la vida. Es Jesús, Dios es un manantial de vida inagotable. Y dice, en tu luz veremos la luz. Isaías 12:2 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esta es una fuente de salvación. Hay que sacar agua viva de aquí de su palabra. Isaías 33:6 dice, y Él, Jesús, será la seguridad de tus tiempos. Él es nuestra seguridad, pero también dice que será un depósito de salvación, es un depósito de salvación, de sabiduría y de conocimiento. ¿Qué hay aquí? Sabiduría, conocimiento, salvación y la seguridad en nuestros tiempos. El temor de Jehová será nuestro tesoro. Para los judíos, Dios era un manantial de aguas vivas. Jeremías 17:13 y Jeremías 2:13, por si quieren apuntar. Sigamos. Juan 4, del 16 al 20, por favor, síganme. Dice, Jesús les dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pero antes de que le dijera eso, cuando Jesús le dijo que le iba a dar agua viva, la mujer le dijo, ¿no? Señor, dame esa agua para que no tenga sed, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cuántos tenemos sed
en nuestra alma. Aquí venimos a saciar nuestra sed, pero no solamente los domingos, es diario. Juan 4, 16, 20. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hasta ahí. ¿Qué sucede en esta parte? Jesús le ofrece el agua y le dice la samaritana: dame de esa agua para que yo nunca tenga sed. Se interesa en el agua viva. Así nos pasa a nosotros cuando por primera vez nos comparten de la palabra. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Después de que le ofrece el agua viva, le hace ver su pasado para llevarla al arrepentimiento. Por eso le dice: llama a tu marido y ven acá. ¿El Señor, ustedes creen que no sabe la vida de la samaritana? ¿No sabe el pasado de la samaritana? ¿Sabrá nuestro pasado? Es por eso que el Señor la confronta con su pasado. ¿Para qué? Para sanarla y llevarla al arrepentimiento. Cuando ella se da cuenta que el Señor conoce su vida, le cambia la conversación. Le dice: Señor, tú eres profeta. Aquí en el monte Gerizim y en el monte Ebal y aquí en Siquem, aquí adoraron nuestros padres. Y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que aquí en Samaria. Por ejemplo, Abraham edificó un altar allí en Siquem, que es en la zona esa de Samaria. Génesis 12, 6 y 7. Jacob edificó también un altar en Siquem. Génesis 33, 18 y 20. Y Génesis 27, 4 y 5, Moisés mandó a edificar un altar en el monte Ebal. Por eso los samaritanos decían: aquí se debe adorar, aquí es donde adoraban nuestros padres. Y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros adorábamos? Y Jesús le dice, 21 y 24, por favor síganme en la escritura, hasta el 26. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús les dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces, cuando el Señor la confronta, la mujer le cambia la conversación. ¿Cuántas veces a nosotros nos hablaron del Señor y cambiamos la conversación? Cuando la palabra nos confronta, nos incomoda, porque la palabra es luz a nuestra alma. La palabra nos limpia y saca a la luz nuestros pecados. ¿Cuántos queremos que Dios nos limpie?
cada día, más y más. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos y darnos una nueva vida. La mujer estaba confundida porque decía, aquí adoraron nuestros padres y ustedes dicen que en Jerusalén. Y le dije, mujer, créeme. Imagínense Jesús diciéndolo a nosotros, créanme, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuántos adorábamos lo que no sabíamos? Y allí estábamos, ¿no? Y de rodillas. Y adorábamos, así como nos dice hoy el Señor. Adorábamos lo que no sabíamos. Y dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la palabra. Lea, hermanos. Luego le dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué le dijo así? Porque a Abraham Dios le dijo, bendeciré a los que te bendigan y los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De dónde procede la nación judía? De Abraham, de Isaac y de Jacob, y las 12 tribus, ¿no? La salvación viene de los judíos. Pero luego aquí viene lo más importante. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Levante su mano si es que usted es adorador de Dios, pero dice verdaderos adoradores. ¿De qué está hablando el Señor? Y luego le aclara Jesús a la samaritana, Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, entonces no, le dice, bueno, entonces no podemos adorarlo ni aquí en Samaria ni aquí en Jerusalén. Eso significa que el espacio físico no limita a Dios. Dios está presente en todo lugar y en todo tiempo. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Esto quiere decir entonces que podemos adorarlo en cualquier lugar y a cualquier hora. ¿Se entendió esto? No en Jerusalén, no en Samaria. Entonces, no es donde adoramos lo que cuenta, sino cómo le adoramos. Adoradores en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu surge y se expresa desde el corazón del hombre, desde el ser, desde lo más profundo del ser interior del hombre. Desde lo más profundo del alma. Cuando usted venga a adorar al Señor, a alabarlo, hágalo desde lo más profundo de su ser interior.
desde lo más profundo de su alma. Si usted lo adora desde lo más profundo de su ser, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente, seguramente va a tener un encuentro con Dios. Lo exterior y lo material, estas cosas, esto solo facilitan la adoración. La alabanza aquí introduce al pueblo de Dios a su presencia, pero necesita adoradores en espíritu y en verdad. Y usted lo puede adorar en cualquier lugar y a cualquier hora. Y la adoración en verdad está basada en la verdad de Dios revelada a través de su Hijo Jesucristo. Nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Cuando nosotros lo hacemos de corazón, no importa que no levante las manos, no importa que esté sentado, acostado, si usted está adorando a Dios desde el fondo de su alma, desde el fondo de su ser interior, cuando usted levante las manos no se va a dar ni cuenta. Porque las manos es una rendición a Dios. Es que usted está buscando a Dios en espíritu y en verdad. De nada sirve que le digan levanta las manos si usted por dentro está frío. Lo tiene que hacer de corazón. ¿Y por qué no en Samaria ni en Jerusalén o en cualquier templo construido? Dice en Hechos 7, 48, 50: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hoy, ¿qué somos, hermanos? Somos templo de Dios. Entonces, ¿dónde recibe la adoración el Señor? ¿En estas 4 paredes o aquí? Aquí, adentro. Cuando usted viene aquí, cántele desde lo más profundo de su ser. Y hasta lo puede hacer en silencio. Pero el Señor no ve sus manos, no ve nuestro cuerpo. ¿Qué cosa ve? Ve el corazón. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O qué? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? El cual tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién nos compró? No es de nosotros este templo, porque aquí se adora al Señor. Glorificarlo, pues, dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Levíticos 26, 11, 13 dice: pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. En el Antiguo Testamento.
El Señor prometió que su morada iba a estar aquí, en nosotros. Levíticos 26, de 11 al 13. Y andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿De dónde nos sacó el Señor? De allá afuera. Para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. Y os he hecho andar con el rostro erguido, porque somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo. Y Dios está con nosotros, Dios va con nosotros donde quiera que vayamos. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios es espíritu, le dijo Jesús a la samaritana. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿A quién está buscando Dios? A los verdaderos adoradores, que lo adoren de corazón. Y otra vez la samaritana le dio la vuelta. Y sabía de la palabra, sabía la Torá la samaritana. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por primera vez el Señor le dice, ni siquiera a uno de su pueblo, ¿no?, de los judíos, le dice a una samaritana, yo soy el Cristo. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que haber palabra? Abundar la palabra de Dios en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, ¿en dónde? En nuestros corazones. Al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, en espíritu y en verdad, hermanos. Continuamos. Juan 4, 27, 33. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer, y sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? En esta parte ya habíamos dicho que los judíos tenían prohibido hablar con una mujer en público. La samaritana dice que dejó su cántaro. Es la primera evangelista, ¿no? ¿Qué hizo? Dejó lo que estaba haciendo para ir a evangelizar a su pueblo. ¿Cuántos de nosotros dejamos lo que estamos de hacer? Dejamos lo que estamos haciendo, pero para compartir la palabra del Señor. En cualquier lugar. Y fue a pesar de la vida irregular de su vida pasada que tenía.
No le dio vergüenza. Cuando vayamos a evangelizar, hermanos, dejemos nuestro pasado, dejemos nuestros títulos, dejemos nuestros puestos y presentémonos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, así como la samaritana. Versículo 34 y 38. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando llegaron los discípulos, le ofrecieron de comer al Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? No, yo tengo otra comida. Sabía cuál era la obra que tenía que hacer en esta tierra el Señor. Yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál debe ser nuestra comida? Hacer la voluntad del Padre y que se acabe su obra en esta tierra. Y cuando se acabe la obra de Dios en esta tierra, pues se acabó, ¿no? El Apocalipsis. Hacer la voluntad del Padre, este alimento espiritual, que esa es la comida, es más que un estudio de la palabra, es más que una oración, es más que una asistencia a la iglesia los domingos, es poner por obra y acabar el trabajo de Dios en esta tierra. Hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra es salvar almas en el nombre de Jesús. Y miren, no hay excusa para compartir la palabra a familiares, amigos, a compañeros, más en estos tiempos, ¿no? En que los campos están listos. Así dijo el Señor, ya están listos. Y más después de la pandemia, ¿no? Y más después de la maldad que hay, y más después de lo que tenga que venir. ¿Estamos listos para sembrar la semilla del Señor? Miren, tal vez nosotros no veamos el resultado. Y tal vez otros cosecharán lo que usted sembró. Pero tanto el que siembra como el que cosecha será recompensado, dice el Señor, al ver entrar a nuevos creyentes al reino de Dios. Amén. Cuando, versículo 39 y 42, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días y creyeron mucho más que la palabra
por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La primera evangelista compartió su palabra a su pueblo y creyeron. Y el pueblo oyó y querían conocer a Jesús. Y Jesús se quedó 2 días más, dice. No con el pueblo gadareno, ¿no? Que le dijeron: vete de nuestras tierras. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? No, a Jesús le dijeron: no, aquí no te queremos. No, aquí le dijeron, se quedó 2 días más. Y dijeron: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y finalmente Juan 43:54, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí la historia dice, un favor, si me pueden poner el mapa de Israel. Había en Capernaum es una ciudad que queda cerca del lago de Genesaret, del lago de Galilea, un oficial del rey, de Herodes. Es en esta parte, aquí está Capernaum. Bueno, yo le pinté un poco verde, pero no sé si alcanzan a ver. Y subió aquí a Caná. Toda esta parte es una cordillera montañosa, y aquí se baja al río Jordán. Entonces, de Capernaum tuvo que subir a Caná de Galilea, el oficial. Y lo primero que vemos aquí, su hijo estaba enfermo, a punto de morir, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros nuestra fe se despierta por algo cuando estamos en la línea, cuando estamos en el extremo? El oficial creyó en Jesús cuando oyó lo que Jesús ya estaba haciendo en todo Israel. Seguramente se enteró de lo que hizo en Caná, convirtió el agua en vino. Y con eso que de oídas había oído, caminó de unas 6 a 7 horas de Capernaum a Caná de Galilea para ver a Jesús. Y se dirigió a él como Señor. Y eso es que él era un oficial romano, que seguramente tenía autoridad
terrenal más que Jesús. Y Jesús cuando lo vio, cuando le dijo, le rogó que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Y Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creerías? Hay quienes creen en el Señor cuando ven milagros. Pero dice el Señor, benditos, bienaventurados los que creyeron sin ver. Si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? Lo confrontó. Y entonces el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y el oficial creyó en la palabra de Jesús. Cuando nos encontramos con Dios, Dios nos reta a dar un paso más de fe. Jesús confrontó al oficial. El oficial quería que fuera a Capernaum, pero Jesús hizo que creyera en su palabra. Le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cuántos hemos creído en su palabra sin ver milagros y prodigios? Bienaventurados los que creyeron sin ver, dijo el Señor. Y regresó a su casa creyendo, con la convicción de que la sanidad de su hijo era un hecho. ¿Y qué dice la palabra? Creyó él y toda su familia. Necesitamos usar nuestra fe, ponerla en práctica. Y en la medida en que la pongamos en práctica, irá creciendo. De oídas oímos de Jesús. Creamos en su palabra. Muchas veces nuestra fe se origina en la desesperación. Muchas veces hay fe que se mantiene con señales y prodigios. Nos atrae, buscamos. Pero Dios pide una fe madura, que persevere en la palabra y la oración, independientemente de nuestros sentimientos y de las circunstancias en las que nos encontremos. Lea y crea. Amén. Bien, vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, si es que se aprendió la enseñanza. Dijo Jesús, Dios es espíritu. Un favor, póngase de pie. Y dice, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No vea el espacio, no vea el lugar, sino vea su corazón. Dios está viendo su corazón en este momento. Dios es espíritu, Dios está aquí. Dios sabe su pasado, como el de la samaritana. Usted le puede adorar en cualquier lugar y en cualquier hora. Él es omnisciente, es el
presente, Él es omnipotente. Adórele desde lo más profundo de su alma, desde lo más profundo de su corazón. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.